Bueno, ahora sí. Mi nombre es Wanda, ella es Martina, nosotras somos residentes de tercer año del Centro Nacional de Genética Médica y le vinimos a traer un seminario de trisomías autosómicas. Vamos a hablar primero, vamos a dar una pequeña introducción para recordar algunos conceptos. Vamos a hablar acerca de mecanismos de formación, factores de riesgo, trisomías autosómicas en abortos, en nacidos vivos y finalizando algunos casos clínicos. Vamos a empezar recordando un poquito, muy brevemente, mitosis y meiosis. Recordemos que en la mitosis partimos de una célula diploide, que luego en la anafase se produce la separación de las cromátides hermanas para generar dos células hijas también diploides, idénticas a la célula progenitora. Mientras que en la meiosis tenemos dos etapas. En la primera se da la separación de los cromosomas homólogos. Esto hace que la célula original diploide ahora pase a ser dos células haploides. Y luego sí, durante la meiosis 2 se da la separación de las cromátides hermanas, generando 4 células hijas haploides. Y lo que es muy importante y que la distingue de la mitosis es que durante la profase 1 se genera el crossing over, o sea, la recombinación entre los cromosomas homólogos, quedándose estos unidos a través de los distintos quiasmas que se generan en esos puntos de recombinación. Otro concepto que queríamos recalcar era la diferencia que había entre la ovogénesis y la espermatogénesis. Recordar que la ovogénesis comienza en el estadio fetal, la célula entra en meiosis 1, se produce el crossing over y se detiene en profase 1, para luego reanudar la meiosis cuando comienzan la pubertad los ciclos ovulatorios. Nuevamente se detiene en metafase 2 para luego de ser fecundada concluir con la meiosis y formar el cigoto. Ahora bien, dentro de las anomalías cromosómicas tenemos dos grandes grupos, las numéricas y las estructurales. Las estructurales pueden ser balanceadas o desbalanceadas, mientras que las numéricas tenemos dos grandes grupos, las poliploidías y las aneuploidías. Para el seminario de hoy nos vamos a centrar en este grupo, en las aneuploidías y en las anomalías estructurales desbalanceadas. Dentro de las aneuploidías encontramos tanto monosomías como trisomías. El tema de hoy son las trisomías y vamos a ver que en este grupo encontramos trisomías completas, mientras que en las anomalías cromosómicas estructurales vamos a obtener trisomías completas y parciales. En cuanto a los mecanismos de formación, esto dependerá de si hablamos de trisomías de cromosomas completos. En este caso vamos a tener como mecanismo principal la no disyunción, que generará trisomías libres, y también las translocaciones robertsonianas. Mientras que cuando hablamos de trisomías parciales, vamos a centrarnos en las translocaciones recíprocas. La no disyunción es la falla en la migración hacia polos opuestos de los cromosomas homólogos o de las cromátides hermanas durante la división celular. Es por ello que podemos encontrar eventos de no disyunción en meiosis 1, donde los cromosomas homólogos son los que migran hacia el mismo polo, o no disyunción en meiosis 2, donde las cromátides hermanas son las que migran hacia el mismo polo. En ambos casos vamos a encontrar gametas disómicas que pueden generar luego un cigoto trisómico. A su vez, podemos encontrar eventos de no disyunción en la mitosis. Si, por ejemplo, partimos de un cigoto 46N, XX o XY, si se produce la no disyunción del cromosoma 21, por ejemplo, vamos a tener una línea monosómica para el cromosoma 21 y una trisómica. Como las monosomías autosómicas en general son no viables, la línea monosómica se va a perder y vamos a tener un cigoto trisómico para el cromosoma 21. Esto es si se da la no disyunción en la primera división celular de la embriogénesis. Si se da en la segunda o en las sucesivas mitosis de la embriogénesis, lo que vamos a encontrar va a ser una línea trisómica y una línea normal. O sea que la no disyunción en mitosis puede generar mosaicos. Dependiendo de si la no disyunción se da en estadios tempranos o tardíos, vamos a tener, por ejemplo, si las bolitas verdes son las líneas trisómicas, si la no disyunción se da en una etapa muy temprana, lo que vamos a obtener son más células trisómicas, en este caso vamos a tener más células trisómicas, mientras que si se dan en estadios tardíos vamos a tener más células normales, sin la trisomía. Ahora bien,
este mosaico también puede ser un mosaico restringido a tejido y lo que nos va a importar es el mosaicismo germinal debido a que puede propagarse a la progenie. Ahora bien, las translocaciones robertsonianas son las translocaciones que se dan entre cromosomas acrocéntricos. Si, por ejemplo, tenemos un progenitor que tiene un cromosoma 14, 1,21 y una translocación robertsoniana entre los otros dos cromosomas 14 y 21, lo que puede pasar es que en la segregación el cromosoma 14 migra hacia una célula y el cromosoma 21 y el derivado de la translocación hacia otra. Esta gameta puede generar un cigoto trisómico y decimos que en este caso se genera una trisomía del cromosoma completo porque en las translocaciones robertsonianas se pierden los brazos cortos, tallos y satélites de los cromosomas que no tienen contenido génico. Y por otro lado tenemos las translocaciones recíprocas, que es la translocación de segmentos cromosómicos de dos cromosomas y según sea la segregación durante la meiosis, lo que vamos a obtener finalmente son cigotos normales, portadores de la translocación, o en el caso de heredar el desbalance, se pueden heredar tanto trisomías como monosomías parciales al mismo tiempo, con lo cual el fenotipo no tan solo va a estar dado por la trisomía parcial, sino también por la monosomía parcial. En cuanto a factores de riesgo, ya antes de que se supiera de que el síndrome de Down estaba dado por la trisomía 21, se observó que si evaluamos los porcentajes de nacimientos totales y los porcentajes chiquitos con síndrome de Down en función a la edad materna, veíamos que en cuanto a los nacimientos totales se veía un pico alrededor de los 20 a 24 años de edad materna, mientras que los nacimientos con chiquitos con síndrome de Down veíamos dos picos, uno que coincidía con los nacimientos totales y otro alrededor de los 35 a 39 años. Ahora bien, ya hoy en día se sabe que la edad materna avanzada es un factor de riesgo para la no disyunción para generar trisomías tanto autosómicas como de cromosomas sexuales. Y en este gráfico vemos la incidencia de las trisomías en embarazos clínicamente reconocidos, cómo va aumentando a medida que aumenta la edad materna y hay un punto de inflexión alrededor de los 33 años en donde el aumento es exponencial. Esto se explica por el modelo de los dos hits. El primer hit sucede durante la etapa fetal, durante la profase 1, donde se debería producir la recombinación homóloga. Entonces, lo que sucede, este primer hit refiere a la ausencia de la recombinación o a la recombinación que se localiza en una localización subóptima. En estos gráficos lo que vemos es, en el primero, la recombinación homóloga correcta. En el segundo, lo que pasaría si la recombinación fuera ausente, la recombinación general quiasma, que es lo que mantiene a los cromosomas homólogos unidos como un bivalente, y en este caso vamos a tener dos univalentes que podrán migrar hacia el mismo polo generando gametas disómicas. A su vez, si la recombinación se da en una localización muy distal o muy proximal, vamos a obtener bivalentes inestables que serán propensos a la no disyunción en la anafase. Ahora bien, el segundo hit se da en la etapa ovulatoria, en donde la maquinaria meiótica, acorde avanza a la edad materna, no puede resolver la disyunción correcta de ese bivalente inestable. Y esto se da a distintos factores, por ejemplo, el ambiente hormonal, pero uno de los principales es la pérdida de las coecinas, que son aquellas proteínas que mantienen unidos a los cromosomas y permiten que la disyunción tanto de cromosomas homólogos como de las cromátides hermanas se dé correctamente. Otra consecuencia de la pérdida de las coecinas es que se puede producir la separación prematura de cromátides, esto es, durante la meiosis 1, donde debería producirse la separación a polos opuestos de los cromosomas homólogos, uno de ellos sufre una fisión a nivel del centrómero, separándose las cromátides hermanas, una va a migrar hacia un polo y la otra mirar hacia el otro, junto con el otro cromosoma homólogo, con lo cual vamos a obtener en un porcentaje gametas disómicas que obviamente podrán generar un cigoto trisómico. Ahora bien, dentro de las trisomías autosómicas en abortos, vamos a hablar primero con una breve introducción en donde sabemos que dentro de las concepciones humanas el 50% se pierde como abortos ocultos, el 15% en abortos espontáneos y solo el 35% llegar a término.
Dentro de los abortos espontáneos, que son los que se pueden estudiar, tenemos el 45% se corresponden a un cariotipo normal, ya que sabemos que hay otras causas de abortos espontáneos, mientras que el 55% poseen un cariotipo anormal. Y dentro de las anomalías encontradas en estos cariotipos, la principal son las trisomías autosómicas. Como verán también, tenemos monosomías del X, poliploidías, anomalías estructurales y otras. Dentro de las anomalías estructurales estarían, por ejemplo, los desbalances generados por translocaciones recíprocas. No quisimos extendernos demasiado en este tema porque si no se nos iba a hacer muy largo el seminario. Así que vamos a centrarnos en las trisomías libres. La pregunta para que respondan todos es ¿cuál creen ustedes que es la trisomía autosómica más frecuente en abortos espontáneos? Las opciones son trisomía 1, 13, 16 o 21. No, yo estoy re nerviosa. Se bota la boca, yo también. La opción 1 es la trisomía 1. Bien, para responderles a la pregunta, vi que la mayoría contestó la trisomía 1, para responderles a esta pregunta les vamos a presentar dos trabajos en donde se estudiaron abortos espontáneos y la incidencia de las trisomías autosómicas. Este es un trabajo del 2007 de Perú, en donde ellos encontraron que la trisomía autosómica más frecuente es la trisomía 16, seguida por la 22, la 13 y la 21. Acá en el gráfico se muestra como por mucho la trisomía 16 es la principal en abortos espontáneos. Y a su vez, en el 2014 se realizó este mismo estudio en Chile y se obtuvieron exactamente los mismos resultados. La trisomía 16 fue por mucho la más frecuente, seguida por la 22, la 13 y la 21. Acá lo vemos en un gráfico. Lógicamente, y lo que pensamos es que la trisomía 1 podría generar abortos ocultos, ya que el cromosoma 1 es tan grande y tiene tanto contenido génico que quizás ni siquiera llegue a un estadio de poder producir un aborto espontáneo. Y como los abortos ocultos son ocultos, no los podemos estudiar, entonces es difícil de comprobarlo. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las trisomías autosómicas en nacidos vivos. Las principales sobre las que vamos a tratar son la trisomía autosómica 13, 18 y 21, aunque tenemos que mencionar a la trisomía 9 y 22, que no son habituales, pero que están reportados en la bibliografía, trisomías 9 en mosaico. De hecho, en el centro hemos tenido un caso de un niño con malformaciones congénitas que se ha estudiado y ha dado un mosaico 47XX más 9 y una línea normal. Y también hemos tenido un embarazo en curso con anomalías ecográficas, se ha hecho una punción de líquido amniótico y se ha estudiado y se ha visto un cariotipo 47XX más 22. Este niño posteriormente de nacido a las horas ha muerto, pero el cariotipo en prenatal ha permitido saber cuál fue la causa de muerte. Bueno, esta foto creo que ya la vieron el día de hoy, pero la pregunta para que respondan es ¿qué síndrome posee la niña de la fotografía? Las opciones son... Es fácil. ¿Están votando? ¿No los veo votar? Bueno, ya, ¿no? Con la respuesta. Bueno. Bueno.
Bien, bueno, como la mayoría votó, estamos hablando del síndrome de Down, que es un síndrome conformado por un patrón conocido de anomalías mayores y menores, producto de material extra del cromosoma 21. A breve resumen, en 1886, Down publicó un artículo titulado Observaciones en un grupo étnico de retrasados mentales, que reunían características de las cuales vamos a hablar un poquito. Las anomalías cromosómicas más comunes en recién nacidos son la causa del síndrome de Down, es la causa más frecuente de discapacidad intelectual de origen genético, tiene una incidencia de 1 en 600 nacidos vivos, como ya lo comentaron el día de hoy, tiene una dependencia de la edad materna, como también lo comentó Wanda, y tiene una expectativa de vida aproximada de 35 años. ¿Cómo se diagnostica esta patología? Bueno, el diagnóstico de este síndrome es clínico, se basa en un examen físico. Se debe evaluar los signos cardinales, de los cuales vamos a hablar un poquitito a continuación. También se deben descartar anomalías internas, entre ellas las cardiopatías congénitas, que son la principal causa de muerte de dichos pacientes. Y además se realiza un score usando el coeficiente de diagnóstico de Jackson, que se basa en los signos cardinales y se hace una valoración de los mismos. Los signos cardinales más importantes, como pueden evidenciarse en esta foto, son las hendiduras palpebrales ascendentes, que es la posición de los ojos, el puente nasal chato, como se ve más o menos a la altura de los ojos, la hipotonía, braquicefalia, que es esa forma bastante plana en la parte occipital de la cabeza, anomalías en las hélix, cuello corto con piel redundante, como también se puede evidenciar de forma prenatal en la translucencia nucal, sandal toe o sandal gap, que es esa separación entre el primer y segundo dedo del pie, clinodactilia del quinto dedo, que es una leve inclinación hacia el lado interno de la mano, paladar estrecho, y nistagmus, que es este movimiento rítmico e involuntario de los ojos, que puede ser de forma horizontal, vertical o hacia cualquier lado, y que generalmente se observa en ambos ojos. Bien. Como dijimos también, es importante estudiar principalmente las cardiopatías, ya que se encuentran en un 50% de los pacientes. Entre ellas las más destacadas son el canal interauricular, el canal interventricular, la tetralogía de Fallot, como también lo mencionaron las chicas recién en el anterior, ductos y canal auriculoventricular. En menor proporción también deben estudiarse atresias gastrointestinales, cataratas, desórdenes mieloproliferativos transitorios y allá más distal, incluido en la pesquisa neonatal, el hipotiroidismo congénito. Entonces, bien, ¿por qué se debe realizar entonces un cariotipo si el diagnóstico es clínico? Nos gustan las preguntas, chicos, perdón. La última. Es la última. Necesito como 5 o 6 litros de agua. Bueno, cuando quieran. Ya estamos. ¿Cuál es la 2? Bueno, es una de las menos. Bueno, no estamos con la pregunta, pero es la idea. Era la 2. Bien. ¿Se me ve la nariz? Bueno, la respuesta correcta es evaluar el riesgo de recurrencia. No fue la menos voltada, por lo menos. Bien, las causas que se observan en síndrome de Down son la trisomía 21 libre por lejos, que ocupa el 95%, como dijo Wanda, bien en un 85% por una no disyunción en meiosis 1 materna, que es la que está relacionada con la edad materna avanzada. Pero también pueden observarse no disyunciones paternas.
También las causas pueden ser una trisomía 21 en mosaico, en porcentajes menores, y también pueden ser una causa las traslocaciones desbalanceadas que involucran al cromosoma 21, que en un 50% pueden ser de novo y en otro 50% pueden ser traslocaciones heredadas de una traslocación balanceada en alguno de sus padres. Parece trabalenguas. Bien. El 98,5% son no heredadas y el 1,5% restante son heredadas. Esos valores dependerá el asesoramiento genético que se le den a los pacientes. A modo de ejemplo, acá les mostramos un cariograma en donde se ven 3 cromosomas 21 libres y el cariotipo 47XY más 21. También les mostramos acá un cariograma con 2 cromosomas 21 libres y una traslocación robertsoniana 1421, dando cariotipo 46XY con una traslocación 1421 Q10 Q10 más 21. También causa síndrome de Down. Rápidamente vamos a pasar al síndrome de Edwards, que es el segundo de los 3 síndromes de los que vamos a hablar hoy, que es un síndrome conformado por un patrón conocido de anomalías mayores y menores producida por material extra del cromosoma 18. Fue descrito por primera vez en 1928 por John Edwards, tiene una prevalencia entre unos 5.000 y unos 7.000 nacidos vivos, dependiendo de la bibliografía que se consulte, es 4 veces más frecuente en mujeres que en hombres, tiene una dependencia a la edad materna, como bien explicó Wanda, como todas las trisomías, y un 95% de las trisomías libres son de origen materno y tienen una sobrevida media de 40 días. Generalmente mueren a las horas de nacidos, pero también hay casos reportados de que viven 5 o 10 años. Muy pocos casos. Bueno, ¿cómo se diagnostica esta patología? A diferencia del síndrome de Down, se hace una evaluación clínica teniendo en cuenta signos y síntomas sugestivos, se hacen estudios complementarios, pero además hace falta hacer un estudio cromosómico y o molecular. Bien, para que vean las características generales, que ahora voy a describir un poquito más aquellas que están señaladas con flechas, hay que tener en cuenta las anomalías de los pies, de las manos y mayormente de la cara y cabeza. Es muy común en este síndrome que las uñas sean hipoplásicas, que tengan dedos superpuestos en esta forma, que tengan orejas displásicas y de implantación baja y tengan esa forma de cabeza bien prominente, además de los pies en mecedora, que es muy patognomónico de este síndrome. Además pueden presentar bajo peso al nacer, discapacidad intelectual, que evidentemente se va a evaluar en aquellos casos que tengan una sobrevida mayor, porque no se puede establecer la discapacidad intelectual en un niño muy pequeño. Microcefalia, enfermedades cardíacas congénitas compartidas con el síndrome de Down, enfermedades renales congénitas, criptorquidia en el caso de los hombres y onfalocele. Las causas más frecuentes, también por lejos, el 95% son las trisomías libres 18, el 95% de los casos por una no disyunción en meiosis 2 materna. También pueden encontrarse en el 5 o 10% de los casos mosaicos de una línea normal y una línea trisómica libre y en menor medida anomalías estructurales. Simplemente a modo de ilustración le mostramos un cariograma con una trisomía 18 libre, obteniéndose un cariotipo 47XY más 18. Y además le mostramos un mosaico de 2 líneas celulares que se ven una trisomía libre 18 y una disomía 18. Dando un cariotipo mosaico 47XY más 18, 46XY. También podría ser de sexo femenino. Finalmente, y para no hacer más largo esto, tenemos el síndrome de Patau, que es un síndrome conformado por un patrón conocido de anomalías mayores y menores producidas por material extra del cromosoma 13. Las características generales, fue observado por primera vez por Thomas Bartholin en 1657, pero no fue descrito hasta 1960 por Klaus Patau. Tiene una prevalencia aún menor, de 1 en 12.000 nacidos vivos, es más frecuente en mujeres que en hombres, es dependiente de la edad materna, 90% de las trisomías 13 son de origen materno y tienen una sobrevida media de 130 días. También en general mueren al nacer, pero bueno, al igual que el otro síndrome, hay casos reportados que sobreviven.
¿Cómo se diagnostica esta patología? También se hace una evaluación clínica, teniendo en cuenta signos y síntomas sugestivos, y se realizan estudios complementarios, principalmente resonancias magnéticas cerebrales y ecocardiogramas, entre otros. Y, por supuesto, además, estudios cromosómicos y o moleculares. En general, se hace una evaluación clínica llamada tríada diagnóstica, que involucra las características anoftalmia, fisura labio-alveolo-palatina y polidactilia posaxial, pero está reportado que esta tríada no siempre es diagnóstica, así que se involucran otros parámetros, como pueden ser ónfalocele, paladar ojival, hipotelorismo, microcefalia, aplasia cutis o alguna otra anomalía del cuero cabelludo y micrognatia, que es una retracción de la mandíbula. La resonancia magnética nuclear, la resonancia magnética cerebral, perdón, nos va a permitir establecer el desarrollo cerebral en los hemisferios y puede ir de lobar, semilobar a lobar, y esto va a aumentar la gravedad del cuadro. Fenotípicamente puede observarse las holoprosencefalia en la primera imagen, donde se ven una ligera separación de las narinas, en la segunda imagen ya se ve que no hay una separación, y finalmente una ciclopía. También el ecocardiograma va a permitir evaluar si hay una comunicación interauricular o una comunicación interventricular, que son las patologías cardíacas más frecuentes en este síndrome. Las causas también, en un 90%, son trisomías libres del cromosoma 13, y en segundo lugar tenemos las translocaciones robertsonianas en un 5 o 10% de los casos, y finalmente, más raros, son mosaicos de línea trisómica y una línea celular normal. A modo de ejemplo, les mostramos un cariograma con una trisomía libre 13, dando un cariotipo 47XX más 13, y un cariograma que presenta dos cromosomas 13 libres y una translocación robertsoniana entre un cromosoma 13 extra y un cromosoma 14, dando un cariotipo 46XY más 13 con una translocación robertsoniana 13-14 Q10Q10. Bueno, ahora para terminar con el seminario, con la presentación, vamos a ver algunos casos clínicos. El primer caso clínico es una derivación del Hospital Pediátrico Avelino Castellán de la provincia de Chaco, como bien dijo Vani. Nosotros, como centro de referencia, recibimos muestras de distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias de la Argentina para caracterizar distintas anomalías cromosómicas. En el Hospital Castellán lo que observaron fue un paciente con un fenotipo con características compatibles con síndrome de Down, hipotonía severa, hiperreflexibilidad de las articulaciones, orejas prominentes, dedos superpuestos, dedos de los pies que se abren en posición terminal, o sea, la sandal gap, bóveda alta y paladar estrecho. Como verán, muchas de estas características fenotípicas son características de síndrome de Down, que ya comentó Martín anteriormente, pero había algunas que no eran compatibles. En el Hospital Castellán lo que se realiza es el cariotipo del paciente y lo que ellos observan fue material adicional en uno de los cromosomas 18. Siempre que se observa una anomalía cromosómica es necesario pedir el cariotipo de los padres para determinar si esa anomalía es heredada o de novo. Es por eso que ellos hicieron los cariotipos a los padres y estos fueron normales. Como solamente cuentan con técnicas de citogenética clásica, nos derivan la muestra para que nosotros caractericemos la anomalía cromosómica estructural con técnicas de citogenética molecular y de biología molecular de ser necesario. Nosotros en el cariotipo lo que observamos fue los dos cromosomas 21, un cromosoma 18 normal y el otro cromosoma, tal cual vieron ellos, con material adicional en el brazo largo. Acá lo vemos un poquito mejor, como se observa, a partir de la línea roja hacia abajo sería lo que nosotros consideramos material adicional. Para caracterizarlo, y ya sabiendo que venía con una sospecha de síndrome de Down, lo que le hicimos fue un FISH con sondas subteloméricas. Tenemos un kit que viene en distintas mix
con distintas sondas subteloméricas, y lo que utilizamos fue, en primera instancia, un kit que tenía una sonda subtelomérica para 4P de color verde, sonda subtelomérica 4Q de color rojo y la sonda subtelomérica 21Q de color amarillo, que era la de interés. En este caso nosotros vimos que había 3 señales para la sonda subtelomérica 21Q, 2 que correspondían a los cromosomas 21, que son estas 2 de acá abajo, y una, la tercera, que era la que correspondía al material adicional en el cromosoma 18. A su vez, las ondas subteloméricas de 4P y 4Q nos sirven como control de la técnica. Ahora bien, para determinar si había pérdida de material del cromosoma 18, lo que hicimos fue otro fiche con otro kit de estas ondas subteloméricas, que tenía una sonda subtelomérica para 12P verde, sonda subtelomérica para 12Q roja y la sonda subtelomérica para 18Q amarilla. Y lo que observamos fue una única señal para la sonda subtelomérica 18Q, con lo cual hubo pérdida de material del brazo largo del cromosoma 18. Y como en el caso anterior, en este caso las ondas subteloméricas para 12P y 12Q nos sirvieron de control de la técnica. Finalmente, el cariotipo se informó como 46XY, derivado de la translocación derivado 18 de la translocación 18-21 de novo, y lo que pudimos evidenciar que este derivado tenía la región subtelomérica de 21Q y no así la de 18Q. En este caso, el riesgo de recurrencia de esta anomalía y de descendencia afectada para la pareja es bajo, ya que los cariotipos parentales fueron normales. En el caso clínico número 2, es un embarazo en curso de 25 semanas de edad gestacional en el del hospital que lo atienden en el hospital Argerich. El embarazo fue planificado y controlado desde el primer trimestre, no hubo consumo de alcohol, drogas u otros teratógenos, las serologías dieron negativas y las ecografías de la semana 7, 11 y 20 fueron normales. Pero luego, en el ecocardiograma fetal se detectó un canal auriculoventricular completo y en una ecografía detallada a la semana 24, lo que detectaron fue nuevamente el canal AB completo e hipoplasia del hueso nasal. Si recuerdan, estas 2 características son características del síndrome de Down. Bien, por eso tenían la sospecha de este síndrome. Con lo cual, derivan a la paciente a nuestro centro para hacer un diagnóstico prenatal invasivo. Nosotros en el servicio de diagnóstico contamos con técnicas para realizar cultivos de largo término de material de vellosidades coriales y de líquido amniótico para diagnóstico prenatal. Este es el árbol genealógico para que vean que la pareja que viene a consultar por el embarazo en curso ya tenía 2 fetos muertos en las semanas 20 y 26. Nosotros tomamos muestra de líquido amniótico, realizamos un cultivo de largo término y analizamos metafases correspondientes a 2 frascos de cultivos independientes. Y esto es importante, ya que en los cultivos de largo término se pueden generar anomalías in vitro, entonces al analizar 2 cultivos independientes podemos descartarlas. Y lo que observamos, como verán, analizar muestras de diagnóstico prenatal son bastante más complicadas, son más difíciles de observar, pero lo que sí pudimos observar fue que uno de los cromosomas 15 tenía material adicional en el brazo largo, con lo cual pedimos los cariotipos parentales. El padre tuvo un cariotipo normal 46XY, mientras que en la madre lo que encontramos fue un cromosoma 15 con material adicional, al igual que habíamos encontrado en el líquido amniótico, y un cromosoma 21 bastante particular que ahora les voy a contar. Esto es para que lo vean un poquito mejor. A partir de la línea roja hacia abajo vemos el material adicional y lo que veíamos como cromosoma derivado 21, veíamos un cromosoma bisatelizado que fue bien caracterizado por técnicas de citogenética clásica y molecular que no vienen al caso. Pero bueno, lo que hicimos sí para caracterizar el material adicional proveniente del cromosoma 15 fue realizar nuevamente un FISH, en este caso con sondas locus específicas para 3 y 21 en el líquido amniótico. Y lo que observamos fueron 3 señales, 2 para la locus específica de cromosoma 21, 2 correspondientes a los cromosomas 21 normales y una tercera señal en el derivado de 15. Aquí está, ahí arriba. Nuevamente las señales, las ondas de la locus específica de 13 nos sirvió como control de la técnica. Y a su vez,
lo que hicimos fue también un fish en sangre periférica de la mamá con las ondas subteloméricas para evaluar si había pérdida de material del cromosoma 15. En este caso, el kit tenía una sonda subtelomérica para 10P verde, una sonda subtelomérica para 10Q roja y la sonda subtelomérica de interés, la de 15Q, amarilla. En este caso, créanme que son amarillas, lo que pasa que la amarilla es una mezcla entre la verde y la roja y a veces es medio complicado de verla como tal, pero ambos dos, el cromosoma 15 y el derivado de 15, tenían la señal subtelomérica y no así el derivado de 21, que era lo que nosotros esperábamos. Esto, ahí está. Esto es así esquemáticamente como se ven, como vimos las señales en el cromosoma 15 y en el derivado de 15, y este caso particular fue una translocación poco frecuente, que es una translocación no recíproca, en donde en este caso el cromosoma 21 le cede material al cromosoma 15 y lo que queda del cromosoma 21, que es el brazo corto, tallo y satélite, se duplica y se invierte para estabilizarse. Ahora bien, finalmente el cariotipo se informó como 46XX, derivado 15 de la translocación 15-21 materna. En este caso, para evaluar el riesgo de recurrencia, nosotros accedemos a una página que se llama HC Forum, en donde uno ingresa la translocación con los puntos de ruptura y en base a estudios epidemiológicos, el programa te devuelve un riesgo de recurrencia, un riesgo de descendencia afectada, ya sea que el portador de la translocación sea la madre o el padre. Ya estamos por terminar. El tercer caso clínico es un paciente de sexo masculino de 2 años con una historia clínica familiar sin datos relevantes que llega a la consulta con diagnóstico de síndrome de Down. Se le realiza un cariotipo y se observan 2 cromosomas libres 21 y una translocación robertsoniana 14-21. Ahora bien, entonces se va a hacer un estudio parental para ver si esto es un evento de novo o si es una translocación heredada. Y obtenemos un padre 46XY normal y una madre con un único cromosoma 21 y la translocación 14-21. Ella es portadora de la translocación, pero su material genético es el adecuado y está balanceado, así que ella no tiene ningún fenotipo. Bueno. Su cariotipo va a ser 45XX con una translocación robertsoniana 14-21 Q10Q10. Entonces, el estudio de los padres nos va a permitir establecer que el cariotipo del niño es 46XY con una translocación robertsoniana 14-21 Q10Q10 heredado de la madre más 21. Acá, brevemente, lo que queremos señalarles es que las translocaciones robertsonianas 14-21 heredadas de la madre van a dar un riesgo de recurrencia de un 10 a un 14%. Por encima de 10% es un riesgo de recurrencia alto. Y finalmente, el cuarto caso clínico va a ser un paciente de sexo femenino de 4 meses que no tiene historia clínica familiar con datos relevantes y que también llega a consulta con diagnóstico de síndrome de Down. Se le realiza cariotipo y se observa un cromosoma 21 libre y una translocación robertsoniana 21-21. Se realizan cariotipos parentales por el mismo motivo, para evaluar si es heredado, y ambos fueron normales. Entonces así se establece que la translocación robertsoniana es de novo y el cariotipo del paciente es 46XY más 21 con una translocación robertsoniana 21-21 Q10Q10 de novo. El riesgo de recurrencia para este paciente es bajo, ya que las translocaciones de novo son eventos que ocurren, pero son muy infrecuentes. Finalmente, queremos destacar la importancia del estudio citogenético para el correcto asesoramiento genético de pacientes con diagnóstico y o sospecha de un síndrome asociado a trisomías autosómicas. Esta es la bibliografía que consultamos. Queremos agradecer a nuestro grupo de residentes, tanto los nuevos como los viejos, y por supuesto a nuestro staff profesional, principalmente la doctora Sandra Rosenthal, que es nuestra jefa y el motor de esta residencia, y por eso les pedimos tan fehacientemente si pueden firmarnos, porque no queremos y no sabemos cómo continuar la residencia sin ella. Desde ya, muchas gracias.